me acompaña mi amiga Mariana Fernández. Gracias por continuar en la sintonía de C7, soy Nidia Cervantes Ramírez y como todos los lunes estamos en C7 Mujeres. Como siempre, bienvenida Mariana Fernández. Muy buenos días, Nidia, muchísimas gracias, saludando a toda la gente que nos está viendo y escuchando aquí en su sintonía de la multiplataforma de C7 Mujeres y agradeciendo, hoy tenemos temas interesantes, mi querida Nidia. Así es, el tema migratorio, este fenómeno social que, bueno, pues trasciende en todos los ámbitos, en todos los niveles y que se recrudece, sobre todo, Mariana, hay que decirlo, por la situación económica. Y sobre todo, desgraciadamente, hay un tema muy importante, es la gente no se va porque se quiere ir de su estado, de su país, sino por un tema, como ya lo comentabas, de gran necesidad, y desgraciadamente cada vez se ve más que se van y que regresan, porque muchas veces nada más se van con trabajos temporales por un periodo de 1 año, de 6 meses, y ellos el objetivo es regresar y evidentemente traerse sus ahorritos. Así es, y también habrá que decirlo, Mariana, todo lo que genera, todo lo que desarrolla y deja como consecuencia el tema migratorio, este fenómeno, no solo en las personas quienes se van, los riesgos que enfrentan, sino también en las familias que están dejando. Y sobre todo el cambio de irse a otro estado o irse a otro país. Así es. Y los riesgos. Así es, el Instituto Nacional de Migración ha trabajado mucho en este sentido, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero todavía falta mucho, Mariana. Sí, sobre todo, Nidia, que antes siempre eran los hombres los que salían para darles un mejor futuro a su familia, lo que se llamaba el sueño americano, ¿no? Que lo conocíamos así, y ahora ya también las mujeres salen, las mujeres también quieren irse a otro país, las mujeres también quieren sacar adelante a sus familias, el 60% son hombres y alrededor de un 35% son mujeres las que salen buscando mejores oportunidades. Así es, y hay datos relevantes por parte del INEGI que está señalando pues que efectivamente la migración de México hacia Estados Unidos está registrando un repunte, por lo menos en el segundo trimestre de 2012, según datos, insisto, del propio INEGI. Durante el segundo trimestre de 2012, la tasa de emigración fue de 41.9 personas por cada 10,000 habitantes, mientras que la entrada fue de 14.3. Esto nos da una idea clara, Mariana, de lo que está ocurriendo y, como decíamos anteriormente, cómo el tema económico, estas necesidades que no se ven resueltas, no se ven satisfechas por lo que hay ni en nuestro estado ni en nuestro país y por falta de herramientas también de las personas, bueno, pues se están acrecentando. Y tenemos invitados, Nidia, que nos estarán platicando más del tema. Un experto y una experta. Así y sobre es. todo comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando que los estados donde se presentan más migraciones, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, hacia los Estados Unidos, y Jalisco se encuentra en la media como estado de los que salen a buscar más oportunidades, los jaliscienses y las jaliscienses, y estamos platicando de este tema porque justamente es en octubre cuando estamos conmemorando el tema de migración todo el mes. Así es la Por semana. eso hoy tenemos estos invitados. Así es la Semana Nacional de Migración que se estará realizando a partir del próximo 14 de octubre, del 14 al 21 al 20 de octubre, pero que por su trascendencia, por lo que genera y por todos los que están o estamos involucrados en este fenómeno, bueno, pues tiene gran relevancia y hay que abordarlo no solo en esa semana, Mariana, no solo en este mes, sino durante todo el año, para que no se nos olvide, pero y además para hacer lo que sea necesario para que nuestras familias se queden en nuestra entidad. Y antes de ir con nuestros invitados, mi querida Nidia, vamos a ir con unas notas. Acuerdan legisladores de Centroamérica, el Caribe y México armonizar leyes que tengan como objetivo la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes en el marco de la 4ª Asamblea Ordinaria del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones. Concertaron promover que cada estado considere la migración un fenómeno social y económico con diversas causas, las cuales deben atenderse por cada uno de sus gobiernos, y asimismo señalaron que las fronteras deben ser espacios de encuentro, desarrollo, inclusión y crecimiento. También hay que decir que con el objetivo de combatir la delincuencia y los crímenes cometidos en contra de los migrantes, los grupos Beta, que forman parte del Instituto Nacional de Migración, el pasado mes de agosto cumplieron 23 años de existencia dedicados precisamente a salvaguardar los derechos humanos migrantes con tareas de rescate, salvamento, asistencia social y jurídica de miles de migrantes en condiciones de riesgo que transitan por el territorio nacional sin importar su nacionalidad y condición migratoria. Actualmente el Instituto
Instituto Nacional de Migración cuenta con 21 grupos beta distribuidos en las fronteras norte y sur del país. Hay que recordar y enfatizar, Mariana, que la política migratoria de nuestro país es totalmente amigable, a diferencia de otras naciones. En México, me atrevería a decir que somos el único país donde las personas que no tienen documentos y que son de otra nacionalidad son solamente considerados como indocumentados y no como personas que han cometido un delito. Como ya lo dices, Nidia, la población migrante indígena sufre discriminación, las mujeres son las más afectadas por este fenómeno, manifestó Celia Magaña García, investigadora de la Universidad de Guadalajara. En un análisis que realizó a las mujeres indígenas migrantes, arrojó que cuando llegan a la ciudad ignoran sus derechos y la desinformación les hace vulnerables. Magaña García subrayó que en Guadalajara, como todas las ciudades del país, representan un polo de atracción para las comunidades indígenas, ya que existen opciones de trabajo como doméstico, entre otras oportunidades que propician una mejor condición de vida respecto a la que tenían en sus lugares de origen. Y en más información, Mariana, bueno, este fin de semana hubo un trabajo importante por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres que tiene que ver con la generación de políticas públicas con perspectiva de género. Platícanos qué fue lo que estuvieron realizando este fin de semana. Nos fue muy bien, justamente como ya se había hecho al Gabinete del Estado, a los secretarios y secretarias, que fue una sensibilización y capacitación durante 6 horas con los temas de perspectiva de género que son tan importantes, que los incluyan en sus ejes, en sus programas de gobierno, en sus acciones. Ahora decidimos también bajarlo a los municipios, a los 8 municipios de zona metropolitana, donde estuvieron los alcaldes, regidores, directores, síndicos, aprendiendo durante todo este viernes por la mañana, y nos fue muy bien, sobre todo porque se están sensibilizando al tema y que esperemos que pronto se noten los presupuestos que tengan más perspectiva de género, mi querida Nidia. Los presupuestos, Mariana, y muy elemental el involucramiento de todos como sociedad para alcanzar verdaderamente esto que necesitamos para cambiar nuestra realidad. Le invitamos a que se quede con nosotros. Estamos en C7 Mujeres, este lunes 7 de octubre abordando la temática del fenómeno migratorio en nuestra entidad y en nuestro país. Y bueno, pues le recordamos nuestros números telefónicos 3030-5326 y 3030-5328. Más adelante le estaremos dando a conocer también nuestras cuentas de Twitter, Mariana. Sí, justamente tenemos @C7 Mujeres, el mío @Mariana_FDZR, y los esperamos con todos sus comentarios y con sus llamadas, dudas sobre este tema. Justamente nos acompañarán los expertos. Así es, quédese con nosotros porque esto se va a poner bastante interesante. C7 Mujeres. Del 3 al 13 de octubre, vive en Chapingo la Fiesta de México, la 18ª Feria Nacional de la Cultura Rural 2013. La gastronomía, la música, lo que hacemos, lo que somos, los voladores, la familia, los aplausos, los colores, las miradas, las manos transformadoras, los bailables, todos reunidos en la Feria Nacional de la Cultura Rural 2013 en Chapingo. Dedicada a la región mixteca. Periodistas de todo el mundo comparten la visión de su país. Tengo miedo de que se quede aquí y le pase algo con las alimañas. Sucesos y personajes sorprendentes. Por eso sabemos que podríamos ganar mucho más dinero. Una forma de enriquecer la visión de nuestro mundo. Las cosas cambiaron y mucha gente viaja a los campos para pastar en verano. Reporteros en el mundo. Miércoles, 6 de la mañana. C7 Jalisco. Temas de moda, maquillaje, salud y de interés familiar en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? ¿Y qué tal está el ánimo en esta mañana? Yo sé que muy bien, y más después de ver este programa. Acompaña a Aurelio Lozano y a sus invitados todos los jueves a las 9 de la mañana. Repetición, sábado 6 de la tarde. ¿Qué tal, Aurelio? En C7 Jalisco.
está viviendo en Jalisco. Gracias por continuar en esta sintonía C7 Mujeres en este lunes 7 de octubre, precisamente platicando acerca del fenómeno migratorio, todo lo que representa en nuestra sociedad, todo lo que falta por hacer y por supuesto lo que se requiere en materia de políticas públicas, la perspectiva de las mujeres en este fenómeno, cómo lo viven, cómo lo enfrentan, no solo quienes deciden irse para buscar mejor calidad de vida, sino también aquellas que se quedan aquí haciendo la jefatura de familia, cómo enfrentan y cómo llevan a sus hijos por un buen camino para evitar, por un lado, que continúen con este patrón y por el otro, para tener este resentimiento y esta, sentido de o sensación de abandono por parte de los padres. Esta mañana nos acompañan Sofía de la Peña y Diego Noel Ramos Rojas para platicar y compartir toda su experiencia en esta materia. Mariana, adelante. Sofía de la Peña, que es académica del ITESO, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios de la Universidad, ha trabajado en el desarrollo comunitario, microfinanciamiento rural, metodologías de intervención social, gestión y evaluación de proyectos sociales, género y migración, ha participado en redes, Red Interinstitucional de Migración y Equidad de Género en Jalisco, Red Jesuita con Migrantes Mexicanos, Centroamérica y Norteamérica, Foro Migraciones, Red de Mujeres Latinoamericanas y el Caribe en Gestión de Organizaciones, y a continuación Diego Noel Ramos Rojas, integrante de FM4, Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino AC. Es una organización sin fines de lucro, constituida por un grupo interdisciplinario de ciudadanos que a través de la experiencia directa con la realidad de la transmigración en zonas de la República decidió emprender un proyecto de intervención integral en zona metropolitana de Guadalajara. FM4 Paso Libre está conformado por un extenso equipo de activistas, académicos, estudiantes, profesionistas, así como padres de familia, quienes aportan su experiencia y trabajo para que el paso de la persona transmigrante sea digno y más justo. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en C7 Mujeres. Invitarnos. Y bueno, pues ya después de esta presentación, creo que bien valdría la pena el hecho de que ustedes desde su respectiva trinchera, desde sus experiencias, nos platicaran. Ya en un inicio dábamos cuenta de algunos datos estadísticos, tanto del INEGI como del Consejo Estatal de Población e incluso de algunas asociaciones, pero ustedes, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo la perciben? ¿De qué tamaño es? Bueno, sería bueno iniciar señalando que la complejidad del fenómeno migratorio envuelve varias dinámicas, ¿no? Al igual que el país, este estado es un lugar, un espacio de origen, ¿no? Jalisco es tradicionalmente expulsor de migrantes en el extranjero. Es de tránsito, es de destino también. También es de retorno, este retorno que muchas veces es un retorno forzado o asistido, pero también, como es destino, también se aplica mucho la migración interna. Es decir, muchos migrantes de diversas etnias, de otros lugares, de otros estados, que deciden también tener Jalisco como punto de destino, ¿no? Entonces hay que apuntar que envuelven muchas dinámicas que hay que estudiarlas desde sus diversas aristas, ¿no? Desde lo que ustedes han estudiado, desde lo que ustedes tienen conocimiento, Diego Noel Ramos Rojas, platícanos qué es lo que se percibe, qué es lo que viven día con día. Tanto ustedes como los migrantes. Sí. Nosotros como FM4 Paso Libre, que atiende o trabaja con la migración en tránsito, esta población centroamericana en su mayoría, pero también con un buen porcentaje de mexicanos que utilizan el tren de carga como medio de transporte, lo cual involucra un alto riesgo, no solamente por lo que el viaje conlleva, frío, sed, hambre, inclemencias del tiempo, sino también por ciertos actores externos, llámese figuras oficiales o grupos delictivos que amedrentan y violentan derechos humanos de los migrantes. Entonces, a pesar de ello, Jalisco, o bueno, la zona metropolitana de Guadalajara, es una ciudad ciertamente amigable en comparación de otros estados en los que las dinámicas son más violentas. La percepción social es muy matizada, es decir, nos encontramos que en diversos sectores, parte de este trabajo comunitario, pues, ve al migrante con cierta empatía, ¿no? Es decir, ¿quién no tiene un primo, un pariente en jalisciense en Jalisco, bueno, de jalisciense en Los Ángeles, en Nueva York, en Arizona y demás, ¿no? Y nos encontramos con cierta percepción que por desconocimiento o falta de contexto, falta de información, pues perciben al migrante como el invasor, ¿no? Entonces ciertamente hay mucha complejidad y lo que sí yo exhortaría a no criminalizar ni a esta población, porque este tipo de declaraciones las vuelven aún más vulnerables de lo que ya son. Okay. Sofía de la Peña, ¿ustedes cómo es la realidad?
que enfrentan? Pues mira, yo creo que es importante el que entendamos que Jalisco tiene un peso muy importante en esta temática. Como bien dice Diego, en Jalisco tenemos pues que somos estado de origen, digo, en el lenguaje de la investigación y los estudios migratorios hablamos de origen, tránsito, destino y retorno, ¿no? Es decir, pues si Jalisco pertenece a la región de Occidente, que desde el siglo pasado somos de la región tradicional, hablando en términos de la migración México-Estados Unidos, Jalisco fue en mucho tiempo de los primeros 3 lugares en número de personas que se iban a Estados Unidos a trabajar en distintos contextos, ¿no? Contextos de guerra, contextos de programa bracero, de distintas maneras, pero ya se ha instalado, digamos, tenemos una añeja tradición migratoria de México, de Jalisco, Estados Unidos, que era principalmente rural y que ahorita estamos encontrando también que hay una migración urbana, ¿no? Tenemos también, hablando en términos de migraciones internacionales, o sea, entonces esa condición que ya nos marca patrones económicos, culturales muy importantes y muy arraigados, que eso tendríamos que estarlos analizando. Pero eso lo trabajaremos después. Por otra parte, la cuestión de que Guadalajara, por aquí pasa lo que señala Diego, lo que se ha estado llamando como migración en tránsito, es decir, todas las personas que vienen de otros países cuyo destino no es México, sino Estados Unidos. Entonces, que pasan por aquí y que van sufriendo de distintas maneras, creo que eso, pues, Diego nos podrá hablar muy bien, es el trabajo directo de FM4 y mucho ya hemos escuchado, mucho se ha, gracias a Dios, documentado para denunciar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por aquí, por Guadalajara, pasa la ruta occidente que llega hasta el norte del país, hasta Hermosillo, se derivan a Nogales, Mexicali, Tijuana, etcétera, y que entonces estamos viendo este tipo de flujo migratorio. Además de esta ruta de occidente que nos comentabas, Sofía, ¿qué otras rutas existen? ¿Cuáles son las más ligeras? ¿Cuáles son las más largas? ¿Y quiénes prefieren cuál? ¿Los hombres, las mujeres, los chamacos? Mira, hay 3 o 4, igual el especialista es más Diego, pero la ruta que pasa por el Golfo, ¿no? Que pasa por Tamaulipas, todas desde Chiapas, de distintos puntos, Tabasco, van concentrándose, se concentran varias rutas en Veracruz, de Veracruz llegan al centro del país, a Lechería, al Estado de México, y de ahí se van derivando hacia lo que es la ruta Pacífico, otra que pasa por Monterrey, otra que pasa por Saltillo, la que nos compete viene para el lado de Irapuato y ya de Celaya se deriva o hacia San Luis, si no me equivoco, o a Guadalajara, ¿no? Entonces hay distintas condiciones, la de Guadalajara es la más larga, es la que se ha visto un poco, el asunto de que hay menos redes de apoyo, aunque sí existen, pero menos. Las cuestiones climáticas y de tiempo y de distancia son más difíciles, pero la cuestión del crimen organizado, la violencia, secuestro y todo está mucho más fuerte en otros lados, ¿no? Una pregunta, justamente hablando de la ruta de Guadalajara, una persona que sale de su país, ¿cuánto tarda en llegar al lugar donde quiere llegar, por ejemplo, en Estados Unidos? Un centroamericano, ¿cuánto tardaría aproximadamente en llegar? Normalmente estamos hablando de que México es recorrer 4,000 kilómetros. Si sales de Honduras, cuando pasan por Guadalajara y es atendido en nuestro comedor que está en Avenida Inglaterra, el tiempo que lleva ya para este punto son 30 días. 30 días, algunos mexicanos o de Guatemala, originarios de Guatemala, lo han hecho en 15 días. Creo que todo esto depende y es muy relativo de todo el capital social y recursos, contactos y demás, y cierta experiencia migratoria. Es decir, si eres primerizo, obviamente te vas a encontrar con mucha escasez de recursos de información, que eso es muy valioso en ese sentido. Entonces están llegando entre 15 y 30 días mínimo, y después habla de meses, de que depende si se quedan a trabajar en algún punto para hacer más dinero y seguir su viaje, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos días pasan en Guadalajara? Porque los vemos muchas veces en las avenidas importantes, cerca donde pasa el tren, que están pidiendo algo para comer o que ahí los vemos. ¿Cuánto tiempo más o menos pasan en Guadalajara? En Guadalajara, en teoría debería ser de 1 a 3 días, ¿no? Pero ahorita se habla mucho de la dinámica de que se ha visibilizado aún más o se percata, es muy notorio de que puede haber más migrantes o no. Lo que nosotros hemos detectado en la organización es que sí se ha visibilizado este fenómeno a raíz de ciertas coyunturas muy, muy trágicas,
humanitariamente hablando, como el atentado en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010. Este boom mediático que la mirada política, social y demás, volteó hacia qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pues ahorita ya la ciudad ya no es tan indiferente, es decir, la gente se detiene y se percata, ok, tenemos migrantes, ¿no? Cuando realmente desde hace muchos años esto ocurría, ¿no? Que incluso, bueno, lo hemos visto, ya lo decía Mariana, en diferentes avenidas importantes, pero también, en principio eran en las que están cercanas a las vías del ferrocarril. Hoy en día los vemos en cualquier avenida importante y no solo por 1 o por 3 días. Puede haber gente que prácticamente permanece hasta por más de un mes. ¿Esto a qué se debe? ¿Les gusta Guadalajara? ¿Encuentran una manera fácil de ganarse la vida sin necesidad de continuar el camino? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo apuntaría que son varias cosas que suceden en un mismo entorno. Se habla de que Guadalajara es la segunda ciudad más importante de la República, esta zona metropolitana de Guadalajara en la que hay más de 4 millones de habitantes, y que el ferrocarril no pasa a las afueras o a las orillas de la ciudad, ¿no? Como en otros puntos de la República, sino atraviesa el corazón de la ciudad, casi todo el centro, ¿no? Entonces ahí se involucra mayor interacción, no solamente de los oriundos o lugareños, ¿no? Propios de la ciudad, sino aparte de los que van de paso, los migrantes en tránsito, también interactúan otras poblaciones como la población en situación de calle, ¿no? Peyorativamente llamados indigentes, que en su mayoría han visto en la imagen del migrante una forma de vivir también, que responde a causas estructurales, falta de oportunidades y demás, ¿no? Entonces muchos de ellos, me atrevería a decir, pueden colgarse una mochila y decir, no sé, vengo de Centroamérica, ¿no? Sí, un día son de Nicaragua y otro día de El Salvador y así sucesivamente. Y es fácil identificarlos porque en una semana los ves y, como te digo, el verdadero migrante con la firme intención de llegar a Estados Unidos no permanece más de 3 días. Tú le puedes preguntar fácilmente de qué departamento eres, ¿no? O cuál es tu presidente, o cuál es tu comida favorita. Incluso, ¿no? Como lo hacen en el Instituto Nacional de Migración, preguntarles el himno nacional o hacer preguntas de carácter, pues, totalmente de los oriundos y por supuesto que ahí sale la verdad. Sofía, una pregunta, ¿los jaliscienses hacia dónde nos vamos? Prioritariamente hacia Illinois y California. Sí, entonces ahí hay, por ejemplo, en California ahorita datos del CESJAL, de una investigación que realizaron, están señalando que hay 450 clubes de jaliscienses. Estos clubes son las organizaciones, la manera en cómo se han ido generando los mecanismos de organización de todos los jaliscienses, de los mexicanos allá, impulsado mucho por una iniciativa gubernamental, pero son, digamos, entonces estas organizaciones, y de Jalisco son 455 federaciones, 139 de ellos están en California, ¿no? Entonces, ese mecanismo, digamos, bueno, me quedé un poco a medias porque estaba diciendo, en Jalisco tenemos como de todo, ¿no? O sea, toda esta parte. ¿Les parece? Tenemos que hacer una pausa, son ya las 9 de la mañana con 30 minutos, es muy breve y de regreso continuamos con esta circunstancia, con estos datos, cómo y hacia dónde nos vamos los jaliscienses. Quédese con nosotros, C7 Mujeres. Una comunidad prevenida es una comunidad protegida. El espacio donde todos aprendemos a cuidarnos. Porque Protección Civil somos todos. Lo esperamos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. C7, Protección Civil. Europa en toda su diversidad y fascinación. Un placer saludarles de nuevo desde la capital alemana. Estilos de vida, tendencias, sociedad y glamour. Encantados de que nos acompañen en otra emisión de Euromax. Les damos la bienvenida. El espacio sobre la vida cotidiana y cultural de Europa. Euromax. De lunes a viernes, 11:30 de la mañana. C7 Jalisco. La actividad cultural de Jalisco. Las emociones, la creatividad y la sensibilidad tienen una cita en este espacio. El primer noticiero en su tipo. Una hora con la información de la actividad cultural. Un espacio para los artistas. Conoce a quienes viven para la cultura y el arte.
Elementos. De lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. Seguimos en C7 Mujeres esta mañana del lunes 7 de octubre abordando la temática del fenómeno migratorio con, ya lo sabe, la perspectiva de las mujeres. Esta mañana nos acompañan Sofía de la Peña y Diego Noel Ramos Rojas, quienes tienen amplia experiencia en esta materia. Y nos fuimos a la pausa interrumpiendo la participación de Sofía de la Peña, hablando de cómo está la situación migratoria, hacia dónde nos vamos los jaliscienses. Sí, muy bien. Bueno, lo que decía pues entonces es que Jalisco es principalmente un estado expulsor de jaliscienses hacia Estados Unidos y decíamos que se van prioritariamente a California e Illinois. También en Jalisco tenemos más de 18 municipios donde también tenemos, en términos de una migración interna, no internacional, de personas, familias de jornaleros agrícolas migrantes que vienen del sur del país a trabajar en los campos agrícolas aquí en Jalisco. Esa también es una dinámica que hay que tomar en cuenta, una problemática importante por toda la cuestión de los derechos humanos, laborales, económicos, sociales, las condiciones de salud, cómo viven, cómo se integran o no se integran en los municipios, etcétera, ¿no? Es también una población que ha estado como muy olvidada de acción gubernamental y de visibilización y de acción social también, ¿no? Porque sí se dan dinámicas importantes que yo creo que nomás lo anuncio así, pero que sepamos que en nuestro estado también tenemos estas condiciones, ¿no? Que se hablaba mucho de que se van al norte, a Sinaloa, a Sonora, al tomate, a la manzana, a Chihuahua, etcétera, pero que en Jalisco también lo tenemos. Sí, y que luego en muchas ocasiones deriva en estas mujeres y hombres que vemos en el centro de la ciudad, por ejemplo, vendiendo banderitas, papas y así sucesivamente, que son incluso en muchas ocasiones abusados por algunos vivales, ¿no? Que los explotan. La explotación laboral, claro. Y justamente tocando el tema de los y las jornaleras, que es un tema importantísimo, que tenemos mucha gente de Guerrero, de Hidalgo, justamente familias completas donde empieza el trabajo infantil, ¿no? Desgraciadamente vemos que han detenido muchas redes de temas de jornaleros, que era una esclavitud, ¿no? Del 2013, desgraciadamente, y que tenemos que seguir luchando para que se respeten todos los derechos humanos, porque finalmente se ven en familias completas y viven en condiciones muy, muy complicadas. Así es. Y toda esta inmigración, digamos, hacia las zonas urbanas, ¿no? La migración campo-ciudad, tan histórica también, y donde tenemos muchos, más de, no sé, creo que 30, ahora las cifras no me las aprendo muy bien, pero una población muy importante de purépechas, de mixtecos, de huirráricas, de muchas etnias del país que viven aquí y que son estas personas también que vienen porque pues la ciudad atrae, ¿no? Y también el asunto de ser una ciudad también que es atrayente de otra migración, de inmigrantes internacionales. O sea, la comunidad estadounidense fuera de su país es la más grande en Jalisco, entre Vallarta y Ajijic y toda la ribera de Chapala. Entonces, esto es normal, lo señalo así, no vamos a entrar al tema porque no nos alcanza el tiempo, será materia de otro programa. Lo que quisiera resaltar es esto, el peso que tenemos en este tema de migración y cómo pareciera que de repente no nos asumimos como un estado migrante. ¿Sí? Cuando uno se acerca en el trabajo comunitario, cuando ves el asunto de que a lo mejor tenemos cierto subejercicio de los programas gubernamentales de atención a personas migrantes, de que cuando tú te acercas y dices, los migrantes, esto que señala Diego, de cómo vemos extraño y con reservas al otro que viene de fuera, perdón, o sea, nuestra ciudad ya es muy cosmopolita, o sea, tenemos cómo desarrollar esa cultura de inclusión, de hospitalidad, pues, de acoger al otro, porque los nuestros también están en un otro lugar, y cómo están sufriendo todo esto. En toda esta parte, la discriminación. Y cómo estamos exigiendo para nuestros connacionales y nuestros paisanos algo que no somos capaces de dar. Pero llama mucho la atención pues el hecho de que si es una característica de los mexicanos el ser hospitalarios, como que el tema de la estructura no nos alcanza
hacerlo, ¿no? O no nos da como para cerrar el candado y poder hacerlo así de manera natural, quizá también eso podría ser una situación importante. Cuando uno reconoce en sí mismo una situación, una condición, eres de entrada, o sea, desde ahí puedes ser mucho más sensible y actuante con esa situación que otros viven, ¿no? Si yo he sido violentada y me reconozco y lo asumo, o sea, lo reconozco, voy a ser mucho más sensible y voy a hacer algo para que aquel que ha sido violentado no sea violentado. Pero si nosotros como Estado, como sociedad, entendemos que en nuestras comunidades, y no solo en las rurales, sino ya también en las urbanas, tenemos toda esta situación de nuestras familias que se van, que se desintegran, que tienen que ir por múltiples motivos. Prioritariamente se habla del migrante económico, que se va por la falta de oportunidades aquí, pero como les digo, tenemos ya una tradición migratoria añeja, entonces ya también es como hay redes sociales, ¿no?, establecidas, sí, o sea, hay municipios de iniciación a la adolescencia. Exacto. Vámonos. Ya hay municipios, bueno, lo hemos visto, municipios incluso fantasmas, algunas comunidades donde ya hay jóvenes, exacto, ni hombres, se quedan las mujeres y los niños, y bueno, pues ya solamente están esperando a que los chiquitos alcancen cierta madurez física para tomar camino también. Algo que hay que apuntar es que de por sí la condición migratoria se encaja en una marginalidad, ¿no? Y si a eso le añades la frontera de género entre ser hombre o ser mujer, hablamos de una doble marginalidad en ese sentido, ¿no? Entonces, ser mujer, que ha sido muy discriminado, ¿no?, en todos los años y se han venido empoderando el género como tal, pues las jefas de familia, las que se quedan o las que se van inclusive, en el comedor en el que atendemos en un promedio de 30 migrantes por día, la edad más baja ha sido 8 meses, es decir, un bebé en brazos de una mujer que migraba con un niño, ¿no?, con su bebé recién nacido. Entonces vemos que triple vulnerabilidad o triple marginalidad, ¿no? Entonces hay que apuntar mucho esta perspectiva de género que no hay que dejar de lado también. Decíamos al principio, la situación que enfrentan las mujeres, que ya algo de esto venimos abordando, no solo las que se van, sino las que se quedan, insisto, haciendo jefatura de familia, y cómo manejan este abandono, entrecomillado, por parte de los padres, que aunque estos se van con la intención de generar recursos y darles calidad de vida, bueno, pues muchas veces no se percibe de esa manera. Los chiquitos preferirían tener a un papá aquí trabajando cerca de ellos, aunque fuera con menos recursos, pero que tuvieran un respaldo, un sostén verdaderamente. Sí, yo creo que esto es parte de lo que es una agenda pendiente de atención y de investigación, para generar política pública más acorde a las necesidades, ¿no? Identificar cuáles son los efectos diferenciados de cómo la migración afecta a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, o sea, por género, por generación, étnicamente también, porque Diego dice ser migrante y ser mujer, y si le añade ser indígena, es triple riesgo. Es triple discriminación. Sobre todo cuando estamos hablando de una necesidad de mejorar las condiciones que tenemos, de que estamos renegando con lo que tenemos en este momento como Estado, como país, como universo, vaya, no nos gusta, pero tampoco estamos haciendo lo que se requiere para resolverlo, ¿no? O para revertirlo. Sí. En esa línea, por ejemplo, podríamos decir, a ver, sí hablamos de una feminización de la migración, sin embargo, datos del Banco Mundial hablan de que las mujeres siempre han migrado, ¿sí? En el 60 hablábamos del 47% de las migrantes internacionales, ¿no? Y ahorita en el 2012 y en el 2000 hablamos del 49%, es decir, cerca de la mitad son mujeres. Sí, y si nos recordamos nosotros cuál es el imaginario que tenemos, se van los hombres. Lo que sí ha cambiado es las razones por las que se van y cómo se van. Sí. Y lo que sí se ha documentado y se sabe es que hay mucho mayor vulnerabilidad y riesgo para las mujeres, ¿no? Por todo el asunto de caer en redes de trata, de explotación sexual, de abusos sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos, no todo es tan negativo, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay la parte, es decir, hay efectos positivos, sí. Cuando los maridos, por ejemplo, se van, hablando
de las que se quedan, sí, pues bueno, de entrada tienen que ser papá, mamá, de entrada tienen que, pues generar nuevos recursos, hacerse cargo del negocio familiar, del patrimonio, tomar decisiones, etcétera. Eso sí genera mucho estrés. Sí hemos visto que hay que atender la salud emocional de las familias, de las mujeres, esposas, porque de repente están con todo y las condiciones culturales de la comunidad no cambian. Y entonces hay espacios públicos donde no están permitidas las mujeres, pero pues tienen que entrar. Claro. Entonces eso sí genera tensiones, pero en un proceso, digamos, el tiempo hace lo suyo, porque pues tienen que entrarle, pero si hiciéramos acciones explícitamente encaminadas a ayudar a fortalecer, a desarrollar habilidades y capacidades, lo que tenemos es pues que la mujer amplía, ¿no? Amplía su ámbito de acción, aprende, desarrolla habilidades, pues bueno, aprenderá a ser papá y mamá con lo que esto conlleve y todo, pero hay efectos positivos, ¿no? Sin embargo, hay fuertes pesos culturales, ¿no? Hay un control comunitario que está vigilando el que la mujer que es casada siga comportándose como tal, aunque el esposo ya no esté tan presente. Bueno, a lo mejor el esposo no regresa, que también es otra circunstancia, sí, que porque ya no va a generar otra nueva familia. Son las nuevas tendencias, ya no está siendo tan circular la migración, este asunto de ir y volver como siempre había sido. Hacen otra familia en el... Pues por las condiciones económicas, porque el asunto de la frontera cada vez es más difícil. Entonces se va quedando, ¿no? Pero vamos, junto con las remesas económicas, cuando las mujeres se van, podemos hablar de que hay una fuerte dosis de remesas sociales. Las mujeres allá aprenden otra cultura, o sea, hay una cultura diferente respecto a roles de género. Ahí pues se generan también habilidades allá que luego las remiten, o sea, son esas remesas sociales que llegan acá y que van como abonando a poder tener nuevas identidades femeninas, ¿no? Que dices, eso es, hay que reconocer. Esa es una gran fortaleza, ¿sí? Por supuesto. Sí, porque si allá sí participan más con un asunto comunitario, cosas así, en su medio de trabajo y todo, acá llegan y se ha visto, varios investigadores que están en eso, señalan, pues, ¿no? Es decir, mira, sí se va habiendo todo esto, ¿no? Y es que, bueno, tienen de ganancia que están solas allá. No está esta comunidad que les está, como tú ya lo decías, señalando, ¿no? Suele haber las comunidades de mexicanos y de sí, también, por supuesto, pero y también se habla de que se reproducen, ¿no? Pero sí. De que el mexicano que se va a buscar casarse con una mexicana. Diferente. Sí, claro. ¿Qué hacen las mujeres allá? Bueno, de todo. Sí, o sea, en el campo, cuidando, por ejemplo, cuidando a los hijos de otros, ¿no? A las familias de niñeras allá. Entonces dices, bueno, pues es la cadena de de cuidados, ¿no? O sea, ellas van a cuidar las niñas de otras mujeres que trabajan allá, aquí otras mujeres, en general la abuela, las hermanas, la comadre, cuidan a las mujeres acá. Por ejemplo, esa es una situación que se ha visto, que cuando se va la mamá, las hijas entran al quite, ¿no? Y entonces eso hace que muchas veces, pues bueno, asuman un rol que no les toca de ser mamá, ¿verdad? Y por otro lado, pues con eso, luego dejan la escuela. Entonces, ¿y cómo atendemos eso? O el rol de los abuelos, ¿no? O sea, cómo ir valorando este asunto de esta cultura de una familia extensa, de apoyos múltiples, ¿no? Porque los abuelos entran al quite. Pero pues bueno, luego hay situaciones en donde ya los abuelos están mayores, etcétera. Entonces, bueno, pues es esa cadena, ¿no? En donde prácticamente, o sea, todavía son mujeres apoyando a mujeres en el cuidado de lo que es la familia, ¿no? Allá y acá. Es un hecho que el fenómeno migratorio como derecho humano no se va a acabar. No podemos pensar en erradicarlo, pero sí podemos pensar en hacer modificaciones en esta cadena. Tenemos que ir a la pausa, son ya las 9 de la mañana con 45 minutos, estamos en C7 Mujeres. Yo le invito a que se quede aquí porque de regreso estaremos hablando precisamente de qué sí podemos hacer, qué se está trabajando desde nuestra entidad, desde las políticas públicas para hacer esos cambios que se requieren. Quédese en C7 Mujeres. Una manera de comprender nuestra realidad. Todo niño debería tener derecho a la educación. Los retos y las oportunidades de un mundo interconectado. Amamos el fútbol, amamos nuestro planeta, es muy sencillo. El rostro de un mundo globalizado. Porque las violencias nunca cesarán si no nos sentamos a dialogar. Global 3000. Viernes, 11 de la mañana.
C7 Jalisco. Porque el que informa primero, informa mejor. Alfonso Javier Márquez, en C7 Noticias. De verdad, de verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 11:30 de la noche. Te invitamos a darle like a nuestra nueva página de Facebook. Búscanos como C7 Jalisco y entérate de todas las novedades que hemos preparado para ti. Información de nuestros programas, fotografías, noticias y más son parte de la evolución de C7 Jalisco en Facebook. Conoce nuestra programación y sé parte de la evolución. C7 Jalisco. Evoluciona. No te pierdas por nuestra multiplataforma de lunes a viernes a las 7 de la noche, C7 Negocios. Toda la información financiera, inversiones, ahorro, oportunidades de trabajo, actividad empresarial y más. Conducido por Fabián Sánchez. C7 Negocios. Lunes a viernes, 7 de la noche. C7 Jalisco. Estamos de regreso, C7 Mujeres, esta mañana abordando la temática del fenómeno migratorio aquí en nuestra entidad y en nuestro país. Mariana Fernández, tenemos llamadas. Sí, de José Padilla, de Zapopan, que dice, hablando de migración, los migrantes mexicanos son maltratados porque hay muchos inmigrantes en Chapala y su situación es irregular y no les dicen nada. Aquí en México estamos invadidos de extranjeros y aquí están muy cómodos. ¿Por qué? Pues yo diría que es precisamente por esta cuestión cultural que tenemos en este imaginario de qué es ser ciudadano o no, ¿no? Esta frontera entre tener papeles o no tener papeles y de qué país provienes, ¿no? Ahora bien, tener papeles hoy por hoy es no tener papeles o ser mal llamado indocumentado, que sería mejor migrante en condición irregular, es hoy por hoy una falta administrativa. Se descriminalizó desde el 2008, ¿no? Y pues el criminalizarlo es también parte de actitudes xenofóbicas en contra, ¿no? Y en el 2011 se crea una nueva ley de migración, o sale a la luz una nueva ley de migración, que convierte al migrante en un sujeto de derechos. Entonces ahí, pues no solamente conlleva al norteamericano que ahorita, como bien dice, radica cómodamente en el estado, ¿no? Sino también cualquiera que esté transitando por el país, ¿no? Uh-huh. Hablamos de los medios de transporte. ¿Cómo se están transportando las y los migrantes para poder llegar, por ejemplo, a Estados Unidos? Bueno, el medio de transporte por excelencia es el tren. Y digo por excelencia porque es el más recurrente, porque es gratuito, ¿no? Y de los más peligrosos. Pero de los más peligrosos. Hoy por hoy, subirse a un tren a 20 kilómetros por hora conlleva muchos riesgos. En el comedor nos han llegado, en un programa que tenemos de acompañamiento a accidentados, varios casos de mutilaciones que los hemos tenido que canalizar a instancias de salud, inclusive gestionar visas humanitarias para prótesis, ¿no? Pero igual en las fronteras, tanto en la sur como en la norte, ha habido cierto reforzamiento en el que, por ejemplo, no sé, hay que aplicar contexto. En Tapachula, que es uno de los puntos fronterizos, en el imaginario centroamericano piensan que desde ahí se toma el tren, cuando desde 2005 el huracán Stan devastó las vías del tren y tienen que tomarlo desde Arriaga, Chiapas, y de Tapachula a Arriaga son 3 horas de camino en carro. Entonces, pues hay muchos retenes, tanto de migración y militares, entonces ellos tienen que, pues, echárselo caminando, ¿no? 3 horas en carro, imagínense caminando, y pues en la frontera norte se habla también de un reforzamiento en el que llegar en el tren, ¿no? Y después cruzar el desierto o nadar, o dependiendo de los contactos, ¿no? Se habla de mucho riesgo, pero sí es bueno apuntar todas estas redes de ayuda, tanto de albergues, se habla del Servicio Jesuita Migrantes, el Foro Migraciones, la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, etcétera, ¿no? Redes de ayuda que, por ejemplo, tenemos a las patronas, ¿no? Estas señoras en Veracruz, que el tren en movimiento y las señoras tradicionalmente avientan, ¿no? Desde hace muchos años avientan o les dan comida, y el migrante en movimiento, en el tren en movimiento, tiene que extender su mano y lograr alcanzar ese lonche, ¿no? Esa comida. Entonces, el tren de carga sigue siendo sumamente peligroso, ¿no? Pero es el transporte idóneo en ese sentido a falta de recursos. Por ejemplo, los migrantes que están ahorita en Guadalajara, que son los que vemos normalmente en las avenidas, ¿cuál es la sugerencia? ¿El darles dinero o mejor darles algo de comer? ¿O
o hacer como que no están? O sea, ¿cuál es lo que ustedes sugieren a la gente que trabajan con ustedes y a los ciudadanos de Jalisco? Pues la apuesta es la canalización efectiva, ¿no? Saber qué organizaciones trabajan el tema para obviamente direccionarlos, ¿sí? Por ejemplo, FM4, si ustedes quieren apoyar económicamente en especie, procuración @fm4pasolibre.org. Si quieren apoyar con este recurso humano, este voluntariado que siempre hace falta, acción humanitaria @fm4pasolibre.org. Y ahora sí quisiera aprovechar el espacio porque en el marco de la Semana Nacional de Migración, del 14 al 18 de octubre, tenemos ciertos eventos muy, muy importantes. Esto organizado a partir de una red local muy, muy peculiar, que es la Red Interinstitucional de Migración y Equidad de Género, la cual está integrada por múltiples organizaciones, PRAMI, TESO, FM4 Paso Libre, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y aquí vemos prácticamente cómo esta red tiene la peculiaridad de no solo integrar organizaciones civiles, academia, sino también dependencias de gobierno de suma importancia. Entonces, hacen conjunto, hacen sinergia con estas múltiples organizaciones que convergen y nos involucramos en el tema, generamos diagnóstico, información de corte académico y demás, y como resultado tenemos que el 15 de julio en el Museo Regional, sí, 18. El 15 de octubre, perdón, el 15 de octubre. El próximo martes. El próximo martes, exactamente, tenemos una rueda de prensa a las 10 de la mañana, donde platicaremos qué hace la red, la historia de esta red, los frutos que ha dado esta red en esta triada, ¿no? Y también una segunda parte de ese evento es una mesa redonda en el que estos tres actores, desde la academia, desde gobierno, desde la sociedad civil, ¿qué proponen, no? ¿Cómo está la migración? Un poco lo que hablamos, ¿no? El tema un poco que a veces se torna álgido con ciertos matices, y están todos invitados. Es aproximadamente desde las 10 de la mañana como hasta la 1 de la tarde. ¿Qué tantos resultados ha habido con las anteriores experiencias? Sobre todo porque luego en muchas ocasiones se hace estudio, se hace diagnóstico y se queda así como en el aire. En esta ocasión participa Gobierno del Estado. Eso resulta interesante porque lo valioso sería que verdaderamente se tomara la experiencia, no solo del Instituto Nacional de Migración, sino también de la sociedad civil y de estos organismos, para que se empujara hacia donde mismo. Eso es precisamente el objetivo de la red, poder tener una incidencia para generar programas y políticas públicas que atiendan estas necesidades. Ahí, la red tiene desde el 2007, surge a raíz de una iniciativa federal del Instituto Nacional de las Mujeres con el Instituto Nacional de Migración. La de Jalisco es una de las pocas que ha permanecido en todo el tiempo. Como cualquier organización y todo, ha tenido sus altas y sus bajas, pero es una gran riqueza el poder contar con que están del sector gubernamental, hay instancias federales, municipales, estatales. Hay 3 universidades involucradas, la UPN, de la UDG, más como académica Ofelia Wu, y del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, y un cúmulo también de organizaciones civiles que están atendiendo distintos ámbitos y distintas dimensiones, ¿no? Hay quienes trabajan como FM4 con la migración en tránsito, hay quienes trabajan con mujeres el asunto de VIH, con esposas de migrantes, con los jornaleros, hay un grupo, en fin. El asunto se han desarrollado a lo largo de estos años, distintos diagnósticos, muchos más enfocados al tema de mujeres y migración, y hemos tenido en algunos momentos el diálogo con Congreso del Estado, con algunos, para poder hacer sugerencias. Hemos también trabajado junto con recursos de gobierno y trabajo de sociedad civil, se han bajado recursos para hacer análisis, diagnósticos. Hay una agenda pendiente muy importante que tiene que ver con eso, con poder acercarse a reconocer las condiciones específicas de los distintos flujos migratorios, desde esto que les llamamos género y generación. Necesitamos, eso es lo que vemos desde la red, es que hay que involucrar una visión transversal de la migración. No es un asunto de remesas, no es un asunto solamente de identificación, los efectos sociales, culturales, económicos. Hay que transversalizar, hay que verla desde una perspectiva de derechos humanos. Ahora quisiera aprovechar también, otro evento importante es el informe e investigación que tenemos de FM4 Paso Libre el viernes 18 de octubre. Ok, pues ahí está el reto. Lo Muchísimas tenemos claro. Gracias, Sofía, Diego.
Vamos viendo qué podemos hacer. Los invitamos a los eventos, al informe y a la mesa redonda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por el favor de su atención, Mariana. Muchísimas gracias, Nivia. Un abrazo a toda la gente que nos escuchó y nos vio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.